¿El ministro Nicolás Izaguirre es el responsable de estos tropiezos? Yo creo que el ministro Nicolás Izaguirre, si uno lo juzga imparcialmente, no a él como persona, que no cabe ninguna duda que es una persona inteligente y bien intencionada, pero en política desgraciadamente hay que hacer juicios un poco más objetivos e imparciales. A mí me parece que si uno juzga el desempeño del ministro Izaguirre no puede sino tener un juicio negativo respecto de él. A mí me parece que si uno se pregunta cuáles son los criterios para juzgar el desempeño de un político o de un ministro, uno diría que hay tres criterios. Uno es cómo o qué capacidad tiene el ministro de elaborar políticas públicas técnicamente correctas y eficientes a la luz de la evidencia que conocemos. Ese es el primer criterio. El otro es, una vez que elabora una buena política pública, ¿qué capacidad tiene el ministro en cuestión de persuadir al resto de las fuerzas políticas y conducir un proceso político legislativo tendiente a aprobar ese diseño? Y un tercer criterio es intelectual, diría yo. ¿Qué capacidad tiene el ministro del caso para, echando mano a su discurso, a la racionalidad, convencer a la ciudadanía que los propósitos que él persigue son los adecuados y son los correctos? Estos son los tres criterios. Ahora bien, si uno mira el desempeño del ministro Izaguirre, en base a esos tres criterios, con imparcialidad, me parece que el juicio no puede ser sino negativo. El ministro no logró elaborar proyectos de ley, en su versión al menos inicial, técnicamente correctos. Fueron proyectos con gruesos errores técnicos que a poco andar hubo que corregir. De manera que, en tanto responsable de un diseño de política pública, el ministro no lo ha hecho bien. En lo que respecta al proceso político, ¿para qué decir? El ministro Izaguirre no ha conducido ningún proceso político exitoso en el Parlamento, en el Congreso Nacional, que permita transformar en ley esos proyectos ordenando a las fuerzas políticas. Hemos asistido, en cambio, realmente, a un debate que de racional tiene poco. Y en lo que respecta a la tercera dimensión, esto es la capacidad del ministro para convencer intelectualmente a la ciudadanía. Porque acá se trata no de vencer, o sea, no solo de torcer la voluntad de los ciudadanos, sino que de convencerlos. La educación es un quehacer cultural que requiere confianza y legitimidad. Si uno no convence, la educación no puede funcionar. Bueno, el presidente, el ministro no ha sido capaz, de convencer, seducir a la ciudadanía. En vez de eso, en vez de dar razones ponderadas y de contribuir al diálogo y a la deliberación racional en torno a este tema, el ministro se ha dedicado, no vale la pena ocultarlo, a emitir frases desopilantes, a hacer bromas, construir metáforas equívocas y ambiguas, que lo que han hecho en realidad es agizar el aspecto emocional del debate, en vez de contribuir a su racionalidad. Entonces a mí me parece que si uno juzga al ministro Izaguirre no por lo que él es, como digo, sino por el desempeño que ha tenido en base a estos tres criterios, no puede sino concluir, sea que se trate de quien emita el juicio de izquierda o de derecha, que el ministro Izaguirre no lo ha hecho bien. Si no cumple con estos tres criterios que usted enuncia para juzgar a un ministro o a un político, el ministro y por otra parte el gobierno no puede echar pie atrás, digamos. La reforma educacional es su reforma, digamos. Bueno, el gobierno puede echar pie atrás, ¿verdad?, respecto de quien conduce la reforma sin abdicar de ella, esto es evidente. ¿Tendría que hacerlo? Si hubiera alguien de talento que lo reemplace, yo lo haría, por supuesto que sí. Si hubiera. Yo no sé si lo hay realmente. ¿Talento político, conocimiento educacional? Estamos hablando de una persona que debiera conocer el campo educacional de manera de estar en condiciones de formular políticas públicas adecuadas, distintas, creo yo, en el margen al menos a aquellas que hasta ahora se han formulado, capaz de conducir el proceso político, es decir, llevar adelante esos proyectos de ley, y capaz sobre todo de convencer y seducir a la ciudadanía, en vez de agizar y alinear el debate público con frases que han resultado ser francamente absurdas, equívocas. No quiero recordarlas, pero no le hace bien a la esfera pública, al debate político, a la racionalidad con que tenemos que discutir los problemas de nuestra vida en común, ¿verdad?, que una autoridad pública
vacile y oscile entre frases equívocas y humoradas. ¿Cuánto de ese estilo, de esas humoradas, de esa vacilación ha contagiado a la presidenta? Bueno, la presidenta tiene un gran problema, creo yo. Y es que la presidenta, si uno revisa la reciente historia política de Chile y compara, digámoslo así, a Michelle Bachelet con quienes han sido presidentes de la República en Chile en los últimos 25 años, uno se encuentra, claro, con figuras, con políticos de veras, digamos, que no solo tienen la astucia y la capacidad para alcanzar el poder, sino además tienen una cierta narrativa para conferirle sentido o significado al poder que detentan y que alcanzan. Que son los casos, me parece a mí, indudables de Elwin y del presidente Lagos, ¿no? E incluso también el presidente Frey que quizás sea el presidente que tuvo como mayor capacidad para tomar decisiones y el que mayormente se solazaba con el hecho simplemente de tomarlas. También logró elaborar una cierta narrativa de modernización que acompañaba ese ejercicio de la administración. Y Piñera, el más locuaz de todos los presidentes que hemos tenido luego de la dictadura, con una abierta compulsión por ser simpático, lo que, como sabemos, produce el resultado exactamente opuesto, ¿verdad? Deliberar la simpatía es la mejor manera de no ser simpático. Pero bueno, pero digo, incluso el presidente Piñera, un hombre muy inteligente, creo yo, y muy locuaz, incluso él logró elaborar una cierta narrativa y hacia el final de su mandato tuvo momentos espléndidos desde el punto de vista de moralidad pública, como aquello que tuvo, creo yo, con lo que llamó cómplices pasivos de la dictadura. Pues bien, ¿dónde pondríamos a la presidenta Bachelet en medio de este panorama? ¿Qué piensa la presidenta Bachelet? Si yo pregunto qué piensa la presidenta Bachelet, no tenemos respuesta a esa pregunta. Sabemos cómo es la personalidad de la presidenta Bachelet. Este es el problema. La presidenta se ha transformado en una personalidad política. Es decir, en alguien que es capaz de alcanzar el poder con éxito y con gran eficiencia, como vimos, gracias a rasgos de su personalidad. Pero no es una política con personalidad en el sentido de alguien que tenga una narrativa de por qué quiere tener el poder, qué tipo de fuerzas políticas quieren acompañarla, o sea, una persona capaz de intelectualmente convencer a la ciudadanía. La democracia no es solo un ejercicio, digámoslo así, electoral, de sagacidad para ganar las elecciones. La democracia es la capacidad de elaborar una cierta narrativa acerca del mundo que tenemos en común, convencer a las fuerzas políticas acerca de él, ordenarlas, contener las expectativas de la ciudadanía y luego de eso conducir el país. Ahora, el intento de la presidenta, al menos... Pero perdón, el gran problema, como digo, de la presidenta es esa. Se ha transformado, por supuesto sin quererlo, en una personalidad, en una mera personalidad. Revisemos mínimamente las últimas actuaciones de la presidenta. O sea, una personalidad que en vez de tener una narrativa o una ideología acerca del poder que ejerce legítimamente, por supuesto, y que yo me alegré que lo obtuviera, debo decirlo, en vez de contar con una narrativa racional que permita orientar los esfuerzos colectivos, tiene un programa. Hemos llegado al extremo que en Chile la política se ha reducido a adherir o no adherir a un programa, que además es muy escueto, un programa intelectualmente pudoroso, que no dice demasiado. Bueno, alguien, pregunto, debiera pensar, o alguien debiera decirme si es sano un sistema político que ha reducido la política a una personalidad que custodia un programa y a una alianza gubernamental que también se ha dedicado solamente a promover un programa, sin ningún otro tipo de discernimiento. A mí me parece realmente que estamos en un momento, digamos, donde la política concebida como ese quehacer colectivo que nos permite deliberar acerca de lo que queremos, acerca de la vida que tenemos en común, está empalideciendo. ¿Le sorprende ese estilo? Porque no es demasiado distinto al primer periodo, a la primera No, el administración. primer periodo tuvo una cierta narrativa y tenía la gran virtud de la novedad, ¿no? Perdía la virtud de la novedad
una vez que cambió además la coalición, como digo, el gran problema que ha padecido la ministra, digamos, la presidenta Bachelet, y a mí me parece que ella debiera hacer esfuerzos por mejorar eso, ella tiene el peligro, como digo, de convertirse en una mera personalidad. ¿Qué debería hacer entonces la Y presidenta? hacer de la política en Chile adhesión o no a una personalidad, por favor. O sea, ¿a dónde estamos llegando? Vamos a elegir el mejor compañero la próxima vez, digamos. ¿Qué debería hacer la presidenta entonces para salir de ese estado de cosas, de ese círculo, digamos? Bueno, la presidenta debiera, desde luego, decir qué piensa. A mí me parece que durante su primer gobierno fue capaz de principiar a elaborar una cierta narrativa respecto de su proyecto político, que era decir que la sociedad chilena, con el proceso de modernización que había experimentado, había llegado a ser una sociedad contributiva, es decir, una sociedad donde cada miembro de ella recibía tanto como era capaz de aportar. Recibía tanto de pensión como era capaz de aportar, tanto de salud como era capaz de pagar, tanto de educación como era capaz de pagar. Y que lo que teníamos que hacer era transitar de una sociedad meramente contributiva a una sociedad de prestaciones universales básicas en algunas áreas de la vida, ¿no? Esto suena bastante razonable. A mí me parece que ese es un buen proyecto y yo creo que parte de lo que hoy día anima a la presidenta es ese proyecto. Pero todo esto se ha alineado con una cierta visión redentora, ¿no? Redentora, es decir, la idea que todos los males, de que, por ejemplo, el caso más clásico, me parece a mí, para volver sobre educación, es la idea que si corregimos la escuela, podremos transformar a la sociedad chilena en una comunidad cohesionada, de valores comunes, con virtudes compartidas, donde todos nos reconozcamos como iguales. A mí eso me parece una ingenuidad sociológica y política gigantesca realmente. Gigantesca, ¿no? Y me suena a una especie de redención cristiana sublimada, digamos, en una política laica. Esto me parece un tipo de catolicismo político tipo de años 60, ¿me entiendes tú? Trasladado al siglo XXI, a una sociedad moderna, diferenciada, donde las personas quieren hacer la experiencia de tomar las riendas de su vida, donde el individualismo del que tanto se quejan algunos es también una virtud. Esto de acentuar tanto, es verdad que debemos tener cohesión social, pero no al precio de ahogar el individualismo tiene sus virtudes. De pronto razonamos sobre la realidad actual de Chile con tal pesimismo, con tal amargura y con tanta queja, como si Chile hubiera salido del Edén y estuviéramos internándonos en el infierno, cuando es exactamente al revés. La historia de Chile fue un infierno de desigualdad, de exclusión, de discriminación. Nunca las mayorías habían estado mejor que hoy. Y con toda la desigualdad que tenemos, que podemos efectivamente corregir, la verdad es que nunca los chilenos, las viejas familias proletarias de Chile, habían experimentado en el curso de su sola vida cambios más radicales que durante estos 20 años. ¿No? Esa manera de mirar a la sociedad chilena, esa manera también de explicar las eventuales soluciones que podrían tener nuestros males, responde a la clase política que tenemos, que podría tener una cierta flojera intelectual o una cierta incapacidad intelectual para interpretar bien lo que está pasando, o efectivamente responde a un estado de las cosas, a un péndulo que venía de un cierto lado y que está en el otro lado porque naturalmente el debate público se hace. Buena parte de esto, digo, son, me parece a mí, fenómenos propios de los procesos de modernización, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la educación, el fenómeno fundamental que se ha producido en la educación es una gigantesca masificación de la educación en todos sus niveles. Esto nunca había ocurrido en Chile. Chile siempre tuvo un sistema escolar extremadamente excluyente. El año 1973, el año del golpe militar, durante el gobierno que mayormente expandió las demandas populares en Chile, se matriculaban en la educación media menos del 40% de los jóvenes. Hoy día más de la mitad, si no la mitad, de los padres que rondan los 50 años tienen escolaridad incompleta. Es que hemos olvidado todas estas cosas. Bueno, ahora bien, hemos incorporado masivamente a todos los sectores sociales de la educación y esos sectores sociales
esperaban encontrar en la educación, particularmente superior, los bienes que este tipo de educación proveía cuando era de minoría. Que es una cuestión de la historia de Chile, que la educación, que el Exactamente. cartón te lleva a una vida mejor. Exactamente, Digamos, ¿no? o sea, donde el título universitario era para la clase media o proletaria chilena una especie de sucedáneo de título de nobleza. El acceso a un alto estatus social, a una alta renta, etc. Pero ahora que estos bienes son masivos, ya no provee la educación superior esos bienes que antes, sin embargo, proveía. Y esto provoca efectivamente esta sensación generalizada de frustración en los jóvenes. No es que descrean de la educación superior, ellos esperaban encontrar en la educación superior los bienes que ella proveía cuando las mayorías a las que pertenecían estaban excluidas, ¿no? Y esto provoca ese sentimiento de frustración, ¿no? La modernidad es eso, la modernidad es una dialéctica de progreso y desilusión, inevitablemente. Y gestionar eso es tarea de la política. ¿Y los políticos no están a la altura? No, no están a la altura de eso sin ninguna duda, no lo comprenden, ¿no? Y por eso simplifican. Y por eso simplifican hasta el extremo todos los procesos sociales. Pensémoslo, simplifican todos los problemas de la educación, los reducen a la existencia del lucro, al copago y a la selección. Yo creo que hay que suprimir esas tres cosas y me parece muy bien que se suprime el lucro, el copago y la selección, no tengo ninguna duda. Pero abrigar esperanzas que eso por sí solo va a cambiar radicalmente las cosas es de una ingenuidad sociológica y política que a mí me parece alarmante. Desde el punto de vista de la gestión política, ¿cómo ve al ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo? Uno podría decir que es el más poderoso de los ministros del Interior que ha tenido la democracia, Sí. digamos, ¿no? Bueno, no sé si tan poderoso. Porque lo que yo veo allí es que el ministro Peñalillo tiene una subordinación emocional y política excesiva hacia la presidenta. La verdad que hemos tenido el ministro menos autónomo, creo yo, de los últimos 20 años. Pensémoslo, revisemos quiénes fueron ministros del Interior. En general, el ministro del Interior ha sido en Chile una figura políticamente muy fuerte, muy autónoma, muy deliberante racionalmente. Ninguno de esos rasgos, desgraciadamente, los tiene hasta ahora, o se ha esmerado en ocultarlos más bien el ministro Peñalillo. Ahora, el tipo de lealtad que tenía Enrique Kraus con Elwin o Carlos Figueroa con Frey o Insulza con Lagos no es demasiado distinta a la que puede tener Peñalillo con... No, yo con creo que Hinspeter con... es que yo distinguiría lealtad, que por supuesto en política es imprescindible, a excesiva subordinación. Insulza era leal con Lagos, pero en ningún caso era subordinado a Lagos. Y Kraus exactamente lo mismo. ¿Usted cree que Peñalillo no tendría una opinión distinta a la de la presidenta? Yo veo al ministro Peñalillo muy por debajo de las expectativas que todos ciframos en él cuando compareció en el gabinete. Me parece que es una persona que no ha hecho gran conducción política, que se muestra muy poco autónomo respecto de la presidenta y cuyas capacidades comunicativas están muy por debajo de aquellas que insinuó al comienzo del gobierno. Desde ese punto de vista, probablemente la... Todo lo cual me parece decepcionante, digamos. O sea, Peñalillo es una figura que a mí me parece representaba una importante, y representa todavía, por supuesto no hay por qué declararlo difunto, una importante promesa de renovación de la clase política en Chile. Pero para hacerlo realmente tiene que atreverse, creo yo, a ser más autónomo, a romper la imagen que proyecta de excesiva subordinación a la presidenta. ¿Por qué, en qué se nota esa imagen? ¿En qué se nota esa subordinación en su imagen? Hay demasiada coincidencia, digámoslo así, en el tono y en el mensaje de la presidenta y del ministro Peñalillo. Es demasiado. La política requiere políticos con mayor autonomía, con mayor capacidad de discernimiento propio, capaces de disentir dentro de ciertos límites, por supuesto, de la presidenta, o ir por delante de ella y no siempre detrás de ella, ¿no? Pero ya digo, cuando los gobiernos son de personalidades, la subordinación es inevitable. Yo creo que ese es el problema que padecemos hoy día en Chile. La reflexión permanente, la fantasía permanente en los mentideros de la política es el cambio de gabinete, eventual cambio de gabinete. ¿Usted cree que eso va a ocurrir? Debiera ocurrir. Todos los gobiernos producen un cambio de gabinete en algún momento, ¿no? Pero no son dramáticos los cambios de gabinete. ¿No? No. Sí pueden terminar con algunas expectativas, eso sí. Pueden terminar con algunas expectativas, efectivamente, pero yo pienso que
Bueno, la política también se hace de adhesiones cotidianas y de la valorización que día a día efectúan las personas. Si la presidenta Bachelet sigue teniendo altos niveles de desaprobación, como los que está teniendo, nada dramático, pero los está teniendo, alcanzan casi el 50% ya, para torcer ese rumbo ella debiera, claro, contar con un gabinete con mayor conocimiento de parte de la ciudadanía, más autónomo, y con mayor capacidad de sintonizar con las transformaciones de la sociedad chilena.